Buenas tardes. En este video vamos a hablar un poco de política sanitaria enfocada a tuberculosis. Primero vamos a hablar de qué es política sanitaria, qué es la tuberculosis y sus generalidades, por qué es un problema en salud, los objetivos de desarrollo sostenible y su enfoque hacia tuberculosis, cómo estábamos antes en Guatemala en tuberculosis, el Programa Nacional de Tuberculosis y las políticas en Guatemala, y por último las estadísticas que tiene Guatemala. Para continuar con el video, le dejo la palabra a mi compañero Werner, que nos va a compartir un poco de qué es política sanitaria y tuberculosis. ¿Qué es la política sanitaria? Es parte de la política general de un país que consiste en la suma de decisiones sobre metas estratégicas planteadas para el sector de salud que configuran una sociedad. Estas son hechas por los funcionarios públicos en salud y mediadas por la opinión pública. Se lleva a cabo por medio de las normas, prácticas, reglamentaciones y leyes en general relativas al área de salud pública. Los programas sanitarios para enfermedades crónicas se llevan a cabo en años, mientras que en enfermedades transmisibles son acciones rápidas dado que son causantes de brotes o epidemias. Esta depende de la atención que se da a los programas comunitarios de salud, sobre todo en países en vías de desarrollo como Guatemala. La política sanitaria es útil porque son un determinante fundamental en la salud de la población y depende de una variedad de decisiones políticas para establecer prioridades y recursos necesarios para lograr mejorar la salud pública. El ciclo de planificación es un proceso que evalúa la carga de enfermedad, determina causas, mide efectividad, evalúa eficiencia, implementa intervenciones y monitoriza un plan orientado a la solución de problemas de salud pública. Los epidemiólogos y personas encargadas de las políticas de salud deben aportar y apoyar con modelos causales, análisis de costo-efectividad, medición de calidad de evaluaciones, capacitación del personal y con la cuantificación de mortalidad y morbilidad. Este ciclo es útil durante la implementación y planificación de las acciones, tomando en cuenta que los primeros pasos se hacen desde lo interno, mientras los últimos involucran a la población o trabajadores de la salud. Debe aplicarse cuanto sea necesario, para garantizar un buen proceso de implementación de la política de salud, porque traducir el conocimiento epidemiológico en medidas e intervenciones de salud pública contribuyen de manera fundamental a la planificación y a lograr asegurar que se conoce la información para que las autoridades definan la orientación y estrategias de las políticas de salud. El género Mycobacterium está formado por bacilos aerobios inmóviles y no esporulados, que en algunos casos forman filamentos ramificados. Su pared celular es rica en lípidos, lo que hace que su superficie sea hidrofóbica y confiere a las micobacterias resistencia frente a muchos desinfectantes y frente a las tinciones habituales de laboratorio. Los bacilos teñidos no se pueden decolorar con las soluciones ácidas, motivo por el que reciben el nombre de bacilos ácido-alcohol resistentes. En la actualidad, se han identificado más de 150 especies de micobacterias, pero los grupos o las especies que causan la mayor parte de las infecciones en el ser humano son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae y Mycobacterium abscessus. Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular capaz de producir infecciones de por vida. En el periodo de exposición, Mycobacterium tuberculosis ingresa en las vías respiratorias y las partículas infecciosas alcanzan los alvéolos, donde son digeridas por los macrófagos alveolares. A diferencia de la mayor parte de las bacterias fagocitadas, Mycobacterium tuberculosis impide la fusión de fagosoma con los lisosomas, al inhibir la molécula de unión específica, el autoantígeno endosómico temprano 1. Ahora, ¿por qué es un problema de salud pública la tuberculosis? Aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis. Solo una pequeña proporción de los infectados enfermarán de tuberculosis. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un riesgo mucho mayor de enfermar de tuberculosis. Las personas afectadas por VIH tienen aproximadamente entre 26 y 31 veces más probabilidades de desarrollar una tuberculosis activa. Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que la carga mundial de tuberculosis es mayor de lo que se creía. Los países tienen que avanzar mucho más rápidamente para prevenir, detectar y tratar la tuberculosis, si es que quieren alcanzar las metas de la estrategia Fin a la Tuberculosis, que es propuesta por la OMS para los próximos 15 años.
La tuberculosis es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. En 2018 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas, de las cuales 1.5 millones fallecieron a causa de la enfermedad, entre ellas 251.000 personas con VIH. Por tanto, la tuberculosis es la causa principal de muerte de personas VIH positivas. Se calcula que en el 2018 enfermaron de tuberculosis 1.1 millones de niños, de los cuales 251.000 fallecieron a causa de la enfermedad, entre ellos niños con tuberculosis asociada a VIH. La tuberculosis multiresistente sigue suponiendo una crisis de salud pública y una amenaza a la seguridad sanitaria. La Organización Mundial de la Salud estima que hubo 484.000 nuevos casos con resistencia a la rifampicina, el cual es un fármaco de primera elección contra esta enfermedad, de los cuales un 78% con tuberculosis multiresistente representa una gran preocupación para el mundo, ya que si en el futuro se encuentra una cepa totalmente resistente a estos fármacos, erradicar a la tuberculosis será un gran problema. La incidencia de la tuberculosis en el mundo se reduce un 2% al año, aproximadamente. Esa cifra debería aumentar a un 4 o 5% para poder alcanzar las metas de estrategia fin a la tuberculosis para el 2020. Se estima que entre el 2000 y 2018 se salvaron 58 millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Poner fin a la epidemia de tuberculosis para el 2030 es una de las metas relacionadas con la salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales abarcaremos y explicaremos más adelante. En el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio inicio a la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo que busca es cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos encontramos el número 3, salud y bienestar para todos, que su fin último es garantizar la salud y promover el bienestar de todos en todas las edades. Todos los objetivos cuentan con metas e indicadores para asegurarse que se lograron en el 2030. Y una de las metas del objetivo número 3 es poner fin a la epidemia de VIH, tuberculosis, malaria y otras enfermedades infecciosas. La importancia de la tuberculosis en estos objetivos de desarrollo sostenible radica en que esta es la enfermedad infecciosa más letal. Asimismo, es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. Hablando de datos concretos, podemos mencionar que en el 2016 10.4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis. 1.7 millones de personas murieron por tuberculosis y 0.5 millones de personas obtuvieron tuberculosis multidrogoresistente. Poner fin a la tuberculosis en el 2030 significa el descenso del 80% de infecciones de tuberculosis, el descenso del 90% de muertes por tuberculosis y asegurarse que el 100% de las familias afectadas por tuberculosis no se enfrenten contra costos extraordinarios. Y esto solo se va a lograr gracias a mejor atención y prevenciones, a políticas y sistemas más audaces y a mayores inversiones en investigación e innovación. Asimismo, las Naciones Unidas no solo se enfocó en establecer 17 objetivos con metas e indicadores, mencionaron 8 ejes basados en esta agenda para poder lograr todas las metas relacionadas con la salud. El primer eje es la cobertura universal de la prevención y la atención a la tuberculosis. Como ya les mencioné, pues esta enfermedad es una prioridad en la Agenda 2030. La segunda es la financiación sostenible de la tuberculosis, la cobertura sanitaria universal y la protección social. La tercera es el respeto a la equidad, la ética y los derechos humanos. La cuarta es investigación e innovación científica, porque las Naciones Unidas y todos los países debemos entender que sin innovación e investigación científica no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La quinta es el monitoreo y la evaluación del proceso en un periodo establecido. La sexta es la acción relativa a la resistencia de los antimicrobianos.
la seguridad sanitaria y la tuberculosis multidrogo resistente. Como les mencioné, en el 2016, 0.5 personas se contrajeron de tuberculosis multidrogo resistente, lo cual hace que su tratamiento sea mucho más duro, mucho más extenso. La séptima es la aceleración de la respuesta a la tuberculosis y al VIH, porque sabemos que estas enfermedades están matando a mucha gente en el mundo. Y la octava es sinergias entre la respuesta a la tuberculosis y las enfermedades no transmisibles. En el 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos eran 8 y el número 6 era avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. Entre otras enfermedades podemos mencionar la malaria y la tuberculosis. En el caso de Guatemala no se tenían estadísticas o registros de cómo la tuberculosis afectaba al país antes del 2000. Entonces, a partir del 2000 se empezaron estadísticas que luego iban a ser evaluadas para ver si Guatemala cumplía con los indicadores del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 6. Entre los resultados, cabe destacar que la tasa de incidencia por tuberculosis, que este indicador nos mide el número de casos nuevos de esta enfermedad, bajó en el 2004 drásticamente, sin embargo volvió a subir teniendo un pico en el 2000 y en el 2011. Esto pues causó mucho revuelo en Guatemala, lo cual hizo que los esfuerzos se aumentaran y para del 2011 al 2014 fue una disminución constante de esta tasa de incidencia. Asimismo, se evaluó en el 2014 la tasa de incidencia de tuberculosis por departamentos y se encontró que el departamento que más tuberculosis tenía era Escuintla y el departamento que menos tuberculosis tenía era Chimaltenango. Otra de los indicadores que se evaluaron fueron la tasa de prevalencia de tuberculosis en el 2014, que este indicador nos muestra el número de casos activos de la tuberculosis en un tiempo determinado y un espacio geográfico específico. Este indicador pues fue constante a partir del 2002 al 2007, tuvo un aumento en el 2007 y del 2008 al 2013 fue constante, siendo mayor que en el 2002. Y por último, uno de los indicadores más fuertes que tuvo Guatemala y una de las soluciones que más se puede destacar es la tasa de mortalidad por tuberculosis que se analizó al final en el 2014. Esta tasa de mortalidad tuvo un aumento en el 2009, sin embargo en el 2013 descendió drásticamente, lo cual alegró mucho a la comunidad guatemalteca, para subir levemente en el 2014 y poder presentar resultados positivos ante las Naciones Unidas. Hablando de políticas sanitarias en Guatemala, estas van desde el decreto 9097, el cual es el Código de Salud, en que en sus primeros artículos menciona que todo guatemalteco tiene derecho a la salud, que esta es una obligación de los ciudadanos velar por su salud y bienestar personal, pero además en el artículo 4 menciona que el Estado está obligado a velar por la salud de los habitantes, manteniendo los principios de equidad, solidaridad y subsidiariedad. Esto para hacer una mejora en el país y puede trabajar con otras instituciones no gubernamentales, algunas descentralizadas y autónomas, para velar y atender casos especiales de salud. Otro artículo importante que mencionan en el Código de Salud es el artículo número 37. En el artículo 37 se mencionan las acciones de prevención de la salud, y estas son aquellas acciones realizadas por el sector para el control y erradicación de las enfermedades que afectan a la población del país. También, nacido de esto, otras políticas que nacieron fue el Programa Nacional de Tuberculosis. El Programa Nacional de Salud es coordinado por el Departamento de los Programas de Atención a las Personas, y este involucra tanto a las entidades gubernamentales como organizaciones no gubernamentales que han firmado convenios de prestación y administración de servicios de la salud para que se ejecuten el programa a nivel rural. Este además tiene bajo su responsabilidad la capacitación, monitoreo, supervisión y evaluación de las acciones ejecutadas por los servicios de salud a nivel de las áreas de salud en el país, que generan la información epidemiológica que sirve a nivel central para la toma de decisiones. Este programa se ejecuta en todos los servicios de salud que se encuentran en los 22 departamentos del país, y su estrategia es implementar sistemas de capacitación de recursos humanos, institucionales,
voluntarios que participen en las acciones del programa, monitoreo, evaluación y supervisión de las actividades del programa, mediante estudios de cohorte a nivel nacional y de forma estratificada según las áreas de alta transmisión nacional. Además, el objetivo general de este es establecer acciones de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno estrictamente supervisado, conjuntamente con actividades de prevención, promoción y vigilancia epidemiológica. Y sus específicos, la detección y diagnóstico oportuno de los pacientes con tuberculosis infecciosa o pacientes BCAM positivo, garantizar un tratamiento adecuado con un suministro estable de medicamentos eficaces, fortalecer las acciones de promoción de salud, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, el desarrollo del Laboratorio Central de Bacteriología de Tuberculosis y de la red de laboratorios de tuberculosis, y desarrollar el recurso humano institucional y comunitario de salud de los diferentes niveles de atención en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Y ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología en Guatemala de tuberculosis. Ya sabemos cómo era la situación de Guatemala en años anteriores con respecto a tuberculosis, en el reporte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde se ve una mejoría. Ahora vamos a ver el perfil de tuberculosis en Guatemala para 2018 de la OMS. Este dice que tiene una incidencia total de tuberculosis de 4.500 pacientes o 26 por 100.000 habitantes. La incidencia de tuberculosis en VIH positivos fue de 310 personas o 1.8 por 100.000 habitantes. La incidencia de tuberculosis multidrogo resistente fue de 120 pacientes o 0.71 por 100.000 habitantes. La mortalidad de tuberculosis para VIH negativos fue de 310 o 1.8 por 100.000 habitantes, y en VIH positivos de 64 o 0.37 por 100.000 habitantes. Acá están las gráficas de los casos nuevos, recaídas y de notificados y la incidencia de tuberculosis en VIH positivos. En esta se ve que alrededor de 2005 fue donde estuvo el pico máximo en incidencia y recaídas, mientras que para incidencia en VIH positivos fue entre 2005 y 2010, pero que ha ido en disminución en pacientes con VIH positivo, y en la incidencia normal se ha mantenido constante en los últimos 10 años. La mortalidad de tuberculosis en VIH negativos en Guatemala, reportada por la OMS, es favorable debido a que se ve una disminución alrededor del tiempo. Comparado con el 2000 a como ha ido a 2018, se ha mantenido en constante decaimiento, lo cual es positivo para la salud pública en Guatemala. La proporción estimada de casos de tuberculosis con tuberculosis multidrogo resistente se vio un 2.1% para casos nuevos y el 14% en casos previamente tratados. Y la cobertura universal de salud y protección social en casos notificados es de un 80%. No hay datos de pacientes con tuberculosis que enfrenten costos totales catastróficos. Tampoco hay la tasa de letalidad. La tasa de letalidad de tuberculosis era de 8%. Y con esto llegamos al final del video. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre política sanitaria, su relación con enfermedades como la tuberculosis, y dar un vistazo a la situación en Guatemala y las políticas como el Programa Nacional de Tuberculosis que existen acá en Guatemala. Y pues nada, agradecer su atención y esperamos que tengan un muy buen día.